Buenas noches, bienvenidas Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Comenzamos una nueva emisión de Periodistas y en este caso vamos a tocar un tema que está vinculado a la opinión pública y además, en particular, para reconocer aquellos tópicos que están presentes en el reconocimiento, en la imagen, buena imagen o no, y cuáles son aquellos aspectos sensibles de la opinión pública en Argentina hoy. Para ello, en nuestros estudios se encuentra el politólogo Javier Díaz Araujo, docente, investigador de la Universidad Nacional de Villa María. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también un placer porque a través de la tecnología, y en este caso de Zoom, tenemos a una invitada que agradecemos de sobremanera, que es Paola Suban, de la consultora, precisamente cordobesa, que además tiene una trayectoria en leer la opinión pública. Un gusto, Paola. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por sumarte. En primer lugar, que nos puedas decir, Javier, acerca de cómo se lee hoy, si hacemos así como un vuelo, así como mirando un mapa de arriba, la opinión pública argentina. Bueno, a ver, no es fácil. Yo creo que el fenómeno Milei vino a complejizar el análisis más tradicional o de alguna manera la mirada más corriente que había sobre el fenómeno político en la Argentina, ¿no? Sobre todo porque se presenta de un modo antipolítico. Entonces hay toda una serie de cambios respecto a cuál es la búsqueda de un vínculo con la comunidad, con la sociedad, y eso me parece que ha trastocado las formas de entender el fenómeno, ¿no? Hoy lo que parecería a priori es, desde la opinión pública, una mirada de un monopolio, una concentración de la política en una figura, en una sola persona, que con herramientas no tradicionales construye un mensaje de manera lo más directo posible con la sociedad, sin intermediarios, ¿no? Sin apelar a los medios de comunicación, sin apelar a otros actores de la política, sino desde esa dinámica. Bueno, me parece que eso es lo que de alguna manera a mí se me presenta como el momento actual, ¿no? Paola, ustedes están haciendo en forma recurrente desde la consultora que comandás, que es Suban Córdoba, muy reconocida a nivel nacional, mediciones constantes. ¿Qué están viendo en este mismo eje? Bueno, yo creo que hay una falta de capacidad de escucha de la política tradicional, porque el fenómeno de Milei no es un fenómeno que nos haya sorprendido quienes estudiamos la opinión pública, pero además a los académicos y académicas que estudian desde la ciencia política, desde la sociología, digo, desde hace muchos años. La academia viene estudiando el fenómeno de la recesión democrática o de la crisis de representación de la política. Y entonces encontramos que, bueno, Milei vino a decir esta famosa frase: debieron avisarme, pero sí te avisé, pero debieron avisarme más fuerte. Bueno, creo que Milei es un emergente de un problema subyacente que viene desde hace varios años y que Milei viene a representar hoy de la manera más cruenta posible, ¿no? Por esta falta de escucha de la política tradicional. La opinión pública, la realidad es que se hace cada vez más difícil estudiarla, medirla, que es un poco a lo que nos dedicamos quienes nos dedicamos a estudiar la opinión pública, sobre todo con metodologías cuantitativas, pero también es muy difícil interpretarla por algo que decía bien Javier recién. Todas las categorías de análisis están hoy en revisión, porque lo que ha pasado es que la ciudadanía ha aprendido a vincularse con la política de una manera diferente de la que nos vinculábamos hace unos años atrás. Esto por crisis de las democracias o de los sistemas democráticos, por la irrupción de las redes sociales, por las crisis económicas que se han dado también a nivel mundial, particularmente desde el 2008,
hay una multiplicidad de factores que hacen que la opinión pública, además, me gusta utilizar un concepto de una colega que habla de que no hay una opinión pública, sino que son opiniones públicas. Hoy en un mundo tan fragmentado, tan polarizado, donde encontramos personas que habitan en una misma ciudad, en un mismo barrio, pero que tienen culturas y espacios de vinculación diferentes, y esto pasa particularmente porque cada vez nos vinculamos más a través de Internet, porque la pandemia ha venido con todo lo bueno que tienen estos medios tecnológicos para vincularnos. También ha venido a profundizar esto de encontrar una burbuja, ¿no? Una burbuja cultural, una burbuja social, una burbuja política, una burbuja informativa, que en general consumimos a través de Internet y de las redes sociales. Paola, con relación a las mediciones, porque vamos a aprovechar que tenemos en este contacto con periodistas, sigue muy alta la imagen del presidente Javier Milei en un contexto de recesión, digamos, difícil, de crisis. ¿Qué es lo que están leyendo en esta semana? Porque sabemos que precisamente están publicando en esta semana nuevos números. Sí, tratamos de publicar todos los meses una medición de opinión pública que hacemos nosotros por gusto y por vicio profesional, para ir monitoreando, ¿no? De alguna manera lo hemos hecho con Cristina, con Macri, con Alberto Fernández. Mira, que la imagen sigue alta depende de si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Puede parecer alta por el impacto que han producido las medidas que ha tomado Javier Milei en estos últimos 6 meses, o en estos primeros 6 meses, mejor dicho, de su gestión. Impactos económicos, impactos sociales, de todo tipo, ¿no? Y la cantidad de frentes que ha abierto, porque la realidad es que si hay algo que falta en este gobierno, además de los alimentos en los comedores, es la vocación de consenso, la vocación de diálogo. Pero vamos un poco más a los números. Puede parecer alta una imagen positiva del 45 o 47%, pero si la comparamos con la imagen de, por ejemplo, Mauricio Macri, los primeros 6 meses tenía el 60% de imagen positiva, y Alberto Fernández tenía cerca del 70%, un poquito más del 70% de imagen positiva. Se empiezan a negativizar después, ¿no? Pero los primeros 6 meses tenían mayor imagen positiva los 2 presidentes anteriores en comparación con Javier Milei. ¿Y este desgranamiento se puede leer como desgranamiento o hay que pensar que en realidad la pérdida está siendo constante, Paola? Mira, yo no he visto un desplome de la imagen de Javier Milei. Si vemos la línea de tiempo desde diciembre hasta hoy, el primer mes perdió cerca de 10 puntos si lo comparamos con el resultado de la elección. Pero él viene teniendo, o sosteniendo, mejor dicho, una imagen prácticamente constante. Digo, de los 47 puntos de diciembre está en 43, 44 hoy, en la última medición que acaba de salir del horno ayer. Entonces, una caída de 4 puntos es una caída significativa. La tenemos que evaluar en la tendencia, en el tiempo, pero no es un desplome. Vamos a consultar a Javier, porque sin duda una de las cosas que tal vez fue una mella o algo que sensibilizó y que probablemente sea algo que afectó la imagen, puede haber sido la movilización, la gran movilización de las universidades, en donde se convocó a estudiantes. Digamos, ¿cuáles son esas cuestiones que han hecho mella en la imagen o que podemos leerlas anticipadamente como mella en la imagen de Milei? Sí, dos cosas. Primero, en ocasión de reunirnos con Paola en Córdoba, veíamos también que una cosa es la imagen de él
y otra cosa es la imagen del gobierno, ¿no? O sea, y de las decisiones que se toman. Sobre todo porque él, como decía yo al principio, concentra el protagonismo dentro de la política y no hay nadie que dispute imagen en ese sentido. Pero respecto a tu pregunta, me parece que también era muy claro en esas reuniones cómo analizábamos que las medidas que han tenido impacto han sido las medidas, en el caso por ejemplo, de las universidades, que fueron transversales, es decir, que nuclearon generacionalmente a distintos actores de la comunidad, de la sociedad civil, que se vieran o no directamente involucrados con la problemática que se planteaba, ¿no? El caso de las universidades, Gustavo Córdoba nos mencionaba otra vez que uno de los aspectos que se ven como latentes, que todavía no han tomado tanto volumen, es la salud pública, ¿no? Como dos elementos que para la población argentina son muy caras y que ante un embate del gobierno nacional tendrían una reacción muy potente. Paola, te pedimos que nos esperes un segundito, vamos a la primer pausa y continuamos con el análisis de la opinión pública, ¿sí? Volvemos. Seguimos analizando el panorama político en este segundo bloque y hay una pregunta que me gustaría hacerle a nuestros dos invitados, tanto a Paola, que nos escucha desde el Zoom, como a Javier, que está compartiendo aquí con nosotros. Y la pregunta tiene que ver, no es muy académica. ¿Cuáles son las balas que entran? ¿Cuáles son las balas que le entran a Miguel? ¿Cuáles son los temas que permean en su imagen? Si es que se puede definir cuáles son esos temas. Bueno, complejo. Yo creo que eso que decíamos recién, ¿no? De algunas políticas o algunos temas que en la Argentina tienen esas vacas sagradas, podríamos decir, ¿no? Pero también me parece que últimamente estamos observando errores autoinfringidos o problemas que tienen que ver con su incapacidad de gestión, ¿no? El tema de Petovelo me parece que es muy significativo en ese sentido. Creo que tiene que ver con una mala capacidad de gestión de políticas públicas, técnicamente gente que no está preparada para asumirlo. Y me parece que esa, digamos, pretensión de destruir al Estado le trae muchos problemas a la hora de gestionarlo, ¿no? O lo gestiona o lo destruye, pero ambas cosas me parece que no pueden convivir mutuamente. No sé, Paola. ¿Paola? Yo creo que lo que comienza a agradar, y esto no solamente en el caso de Javier Milei, sino de cualquier dirigente político, es la rotura del contrato electoral, ¿no? Cuando la ciudadanía empieza a percibir que lo que votó, la expectativa que tenía con ese dirigente, se empieza a romper. En el caso de Javier Milei, creo que el motivo por el cual un 56-57% lo vota es principalmente porque necesita un cambio que le dé una mejora en la calidad de vida en cuanto a lo económico. La economía en la Argentina venía con una crisis muy profunda y que durante muchos años se interpretó desde muchos medios de comunicación, desde muchos sectores de la política, que ese problema económico tenía que ver, por un lado, con la corrupción, por otro lado, con el otorgamiento de planes sociales y los gastos del Estado, etcétera. Todo este clima de opinión en contra del funcionamiento del Estado hace que la gente, frente a una situación económica crítica, decida cambiar. Ahora, yo creo que hay un error de lectura del gobierno de Javier Milei en creer que ese 57% que lo votó es inamovible y es fijo. Creo que los consensos, sobre todo en los tiempos que corren, son muy precarios, que la ciudadanía argentina no votó el desmantelamiento del Estado, sino que votó un mejor Estado, un Estado más eficiente, un Estado que funcione mejor, un Estado que brinde mejores servicios, un Estado que resuelva los problemas.
sobre todo los problemas económicos, y el éxito en términos de opinión pública, por supuesto, del gobierno de Javier Milei, va a estar dado principalmente por los resultados que él pueda mostrar en ese sentido. Ahora, perdón, empezamos a ver con la crisis del Ministerio de Capital Humano, que hay un comienzo de ruptura de ese contrato electoral, porque hay una crisis moral. Y en ese sentido lo comparo un poco con el impacto de la foto de cumpleaños de Fabiola en Olivos durante la pandemia. Me parece que además la duración de esta crisis y todas las ramificaciones que tiene y todos los emergentes que van surgiendo de corrupción por un lado, de funcionarios que renuncian por el otro, digo, que muestran una marcada debilidad en un área tan sensible, me parece que empiezan a mostrar por lo menos la punta del hilo, la punta del ovillo de una crisis que comienza a atravesar, creo que la primer crisis real que comienza a atravesar el gobierno de Milei, porque hasta ahora lo que hemos visto han sido conflictos, ¿no? Frentes de conflictos abiertos en muchos ámbitos. El de las universidades fue el más significativo y el más fuerte, pero me parece que esto comienza a ser un comienzo de una crisis. Por supuesto, hay que ver la evolución, por supuesto hay que ver cómo termina desarrollándose y si se clausura y de qué manera se clausura esta crisis. Pero digo, esto empieza ahora a dar de alguna forma ese contrato electoral que Milei estableció con la gente que lo votó. Con relación a esto que resaltaba recién Paola, Javier, ella nombraba, ¿no? Y está bueno esta noción de la ruptura del contrato moral, ¿no? Y que implica una crisis. También el tema de los aumentos de los sueldos, digamos, que era fuera de casta y que en realidad trata de recuperar diciendo que él va a, desafectarse de la jubilación cuando deje de ser presidente, digamos. ¿Cómo se lee eso también acerca de que senadores y diputados aumenten su sueldo en este contexto? Bueno, yo creo que claramente el concepto de casta rápidamente fue puesto en tensión en relación a lo que significaba esto que Paola muy bien decía recién, ¿no? Una pretensión de sus votantes de una idea de lo viejo, de lo que no tenía que seguir. Creo que eso claramente no ha sido resuelto. No ha sido resuelto desde la composición de su gabinete inicialmente y luego con una serie de acontecimientos que han, puesto en tensión esa idea de que era algo nuevo, ¿no? Que yo creo que él trata de separarse de esos aumentos de legisladores, desde una mirada, desde un rol muy individualista, pero me parece que, como bien decía Paola, todas esas cosas van generando costos que son difíciles de evadir, ¿no? Me parece que hoy por hoy esas mediciones indican, en comparación con otros presidentes, que está pagando esas consecuencias y que no logra resolverlo del todo. Paola, vos recién hablabas del contrato electoral y mencionabas el tema de los alimentos que hablábamos recién de Petovelo. ¿La inflación, la baja de la inflación, entra dentro de ese contrato electoral? Sí. Todo indicador económico que pueda significar una mejora o un alivio en términos económicos para la gente entra dentro de ese contrato electoral, ¿no? Lo que pasa es que se va valorando de manera diferente con el correr del tiempo. Cuando nosotros preguntábamos al principio de Javier Milei qué era más importante, si parar la inflación o bajar la inflación en todo caso, o equiparar los sueldos,
más del 60% nos decía que lo más importante era parar la inflación. Hoy ese porcentaje se ha invertido y más del 60% nos dice que es más importante que los sueldos alcancen a la inflación. Entonces, creo que el ciudadano, más allá de si se baja la inflación o de si se equiparan los sueldos o no, lo que quiere es una mejora en su calidad de vida. Cuando había mucha inflación, pero los sueldos corrían detrás de la inflación y la iban alcanzando a duras penas, pero la iban alcanzando, el problema no era tanto la inflación, ¿no? Digo, si los sueldos se van equiparando con la inflación, no hay problema con que haya inflación. El problema hoy es que la inflación de alguna manera impactó de manera muy significativa los primeros meses de Milei. Ahora se ha estabilizado, pero se ha perdido capacidad de compra. Entonces, creo que hay una cuenta pendiente del gobierno ahí, a pesar de que hay algunas lecturas que indican que los sueldos, o creo que incluso el presidente lo manifestó de esa forma, han salido cálculos de que los salarios han recuperado en relación a la inflación. La gente va al supermercado, paga los que pueden y que tienen una prepaga, y encuentran que los precios no bajan y que su sueldo alcanza cada vez menos. Entonces, cuando la macro cierra de alguna manera en una planilla de Excel, pero la ciudadanía no le rinde los ingresos que tiene a fin de mes o no le alcanza para llegar a fin de mes. Mira, en la última encuesta del mes pasado, el 41% nos dijo que llegaba a duras penas a fin de mes, y solo el 16% nos dijo que podía ahorrar, que llegaba a fin de mes y podía ahorrar algo. El resto o no llegaba directamente a fin de mes o llegaba muy con lo justo y no le sobraba absolutamente nada. Entonces, tenés más de un 80% en esa categoría y casi un porcentaje similar que te dice que su economía no mejoró, que al contrario empeoró desde que está Javier Milei en el gobierno. Entonces, son todos indicadores que, sumados a la imagen, que yo diría es el indicador que menos miramos los analistas, ¿no? Porque hay toda una serie de batería de datos del contexto que tenemos que tener en cuenta para analizar cuál es la dirección que va tomando el gobierno de un dirigente. Y creo que tiene que ver con esto que decía al principio, ¿no? Del contrato electoral, que es lo que la gente votó, más allá de la imagen que tiene. Javier Milei puede tener una imagen positiva del 45%, porque tiene un núcleo duro de un 30-33% que es muy dogmático, que no importa qué haga, qué diga, qué política implemente, no importa si pasa más tiempo fuera del país que adentro, no importa si se pelea con todos los presidentes latinoamericanos y europeos, lo van a acompañar igual. Pero el resto ha firmado un contrato electoral que no va a renovar o que no va a acompañar si esas condiciones y esas expectativas no se cumplen finalmente. Paola, muchísimas gracias. Ha sido muy claro todo lo que nos has comentado. Lamentablemente estamos llegando ya al final de Periodistas. Javier Díaz Araujo, también muchísimas gracias por el aporte.
para ayudarnos a leer estas circunstancias y lo importante que decía recién también ambos, de cómo esto es una fotografía y va cambiando y cuáles son todas esas aristas que se van encontrando en cada una de las mediciones y sondeos que realizan de forma cuantitativa. Muchísimas gracias, Paola Gracias Subán. a ambos, muy amables. Gracias, Javier Díaz Areu. Sumarme a esta mesa, un placer compartir con Javier. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a la última pausa. Muchas gracias por la invitación, un saludo también para Paola y un placer haber compartido con ustedes. Ya volvemos, muy breve. Muy interesante lo que acabamos de escuchar de parte de nuestros invitados, de Javier Díaz Araujo y de Paola Subán. Voy a hacer un único subrayado en aras de un cierre breve y que tiene que ver con, hay un contrato electoral. Hay un montón de ciudadanos y ciudadanas que votaron a Javier Milei esperando determinadas cuestiones. Si eso no se cumple, es lo único que va a horadar su imagen y que tendrá consecuencias electorales para él. Me quedo con esa síntesis. Pero además, sumando que ese contrato electoral, según Paola y también según Javier, tiene que ver con lo económico, que sin dudas es el talón de Aquiles en este momento para el gobierno nacional. Agradecemos, como es habitual, a quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla, al equipo técnico de UNITV, también a Erika Fecia por el peinado, a Pía Forconi por el maquillaje y a Lilo Indumentaria. Pueden recuperar estos contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también por las redes de UNITV y de Periodistas Villa María. Y vamos a decir que está celebrando, digamos, su natalicio Mariana Corradini hoy, 10 de junio, así es que va el saludo de toda la gente que hacemos. Muchas gracias, este programa. no voy a decir cuántos, así que no me miren, es como no me Mirta pregunten. Legrand. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.